Buenas tardes para todos y todas. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, iniciamos con la sesión 2 de este módulo 1, con el tema, continuando con el tema que es de neurociencias y el cerebro adolescente, que tuve el gusto de compartir ayer con ustedes. En esta ocasión, pues está grabada la sesión. No habrá manera de hacer preguntas y respuestas, pero que sí que se pueden recibir mediante el correo y por supuesto que en cuanto tenga oportunidad las iré resolviendo. Iniciamos así con la presentación. Bueno, les decía, esta es una gráfica más o menos para tratar de comprender cómo funciona el cerebro de nuestros adolescentes. Es importante, como comentábamos ayer, entender que este cerebro de nuestros hijos y nuestras hijas está en pleno desarrollo, que aún no está completamente maduro, como comentábamos ayer. Hay toda una conexión neuronal, toda una actividad neuronal muy intensa en estos momentos de su vida y empieza a manifestarse en cambios de actitud, en cambios de hasta de la voz. Todo esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo dentro de su cerebro. Hay una descoordinación en ocasiones porque ellos están creciendo a la vez que hay cambios físicos, hay cambios psíquicos, mentales muy importantes y en ocasiones se puede notar muy descoordinados. Aquello que les quedaba cerca de su brazo la semana pasada, al crecer un tanto el brazo, pues ya no es lo mismo y por eso se vuelven también un tanto torpes, pueden quebrar cosas, tirar cosas, pero es porque su cerebro, su cuerpo todito está en constante movimiento. No obstante, a pesar de estar en constante movimiento y que haya confusión y descoordinación, de todas maneras, este cerebro es en estos momentos muy adaptable, muy receptivo a todas las experiencias que hay que conocer. Así les dejo de mejor manera la explicación breve. Es un videito que dura como 3 minutos, creo, del doctor David Bueno, que esto que le estoy comentando y que comentábamos ayer quedará más claro a través de la explicación que nos haga este doctor. Y verán que hay padres y madres como ustedes también completamente confundidos con lo que pasa con nuestros adolescentes. Va, el video. Los que nos dedicamos a la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá,
control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. Y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden. Mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Los que nos dedicamos a la... Bueno, como ven, el doctor Bueno explica de muy buena manera todos estos cambios, todas estas diferencias que de repente tenemos que tener la necesidad de comprender, de anticipar la conducta de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. Es un proceso realmente, como les comentaba ayer, complicado, lleno de momentos, de eventos, en el cual este proceso de maduración pues se tiene que conseguir de una manera equilibrada, se supondría, ¿sí? En estos momentos de la vida del adolescente, que es tan importantísimo para su vida posterior, es en esta consecución de la identidad, como les mencionaba ayer, pues se da todo este movimiento hormonal, ¿sí? Y hay una sensibilidad muy alta, tal como lo pueden ver en la diapositiva, una sensibilidad extrema a este movimiento hormonal.
El cerebro adolescente, como nos dicen los teóricos, los investigadores, es muy sensible a la oxitocina. La oxitocina es otra de estas sustancias, de las tantas sustancias que nuestro cerebro segrega. Y esta sustancia se conoce coloquialmente, comúnmente, como la hormona del amor. Porque es la que se produce en el cerebro de todos los seres humanos al tener esta emoción privilegiada que tenemos los seres humanos, que es el amor. Esta se produce cuando están los periodos de enamoramiento del ser humano. Pero más aún ayer que hablábamos de esta conexión entre madre e hijo, esta oxitocina se produce justamente en el momento del parto. Cuando el parto es de manera natural, que se conoce, o hablándolo de manera más precisa, vaginal, esta es una hormona que se empieza a producir en el cuerpo, en el cerebro de la madre, pero también del bebé que está llegando a este mundo. Y es por lo tanto esta sustancia que ayuda a este vínculo emocional entre madre e hijo y que da la pauta para que el vínculo emocional, la relación entre madres e hijos madres e hijas, sea más plena, más gratificante. Es importante conocer esto y también importante saber que solamente se produce cuando el nacimiento es por vía natural. Em, pero bueno, hay maneras de resarcirse cuando hay nacimientos por parto. Esta hormona se puede equilibrar cuando el bebé nace y atendiendo las necesidades de manera equilibrada de este bebecito que recién llega al mundo. Es la manera en que se puede generar esta oxitocina en el cerebro de este bebé y que continuará en el cerebro adolescente. Y en este cerebro adolescente empiezan a funcionar todas estas sustancias, no solamente la oxitocina, sino la dopamina, la serotonina, que vamos a ver más adelante, cómo empieza a tener funcionamiento en esto que llamamos el cerebro emocional, que todos y todas los seres humanos tenemos y que tiene que ver muchísimo con la crianza, como lo comentábamos ayer, pero también con la manera en cómo respondemos ante nuestros adolescentes en el momento actual, en este momento en que ellos están enfrentando todas estas expectativas, todos estos momentos cruciales, estas experiencias que los ponen de repente en una disyuntiva emocional muy, muy intensa. Es en estos momentos en que podemos comparar este cerebro adolescente con una computadora, ¿sí? Esta computadora está en plena actualización. Así como se actualizan nuestros aparatos, así se va actualizando el cerebro adolescente. Cada día para ellos puede ser un nuevo reto. Cada día adaptarse a su entorno, adaptarse a estas nuevas emociones, lo va a hacer que esté listo para poder enfrentar el resto de su vida adulta. Y conocer estas diferencias, estos movimientos hormonales que dan lugar a comportamientos que a veces no entendemos, como decía la madre del video anterior, da la pauta para poder manejar de esa manera el comportamiento que nosotros como padres, nosotros como maestros, maestras tenemos ante los adolescentes. Así se menciona que es este movimiento emocional, como una segunda oportunidad. Es aquí donde se empieza a forjar los rumbos que tomará la vida adulta. Es la manera en cómo respondemos como padres, como profesores, profesoras de los adolescentes, que se puede generar la pauta para formar adultos equilibrados, saludables, dependientes, socialmente adaptados, que es lo que todos y todos queremos para nuestros hijos y para nuestros estudiantes, por supuesto que sí. Pero todos estos periodos que irrumpen en la adolescencia, pues se empiezan a forjar desde la infancia. No obstante,
vuelvo a repetir, es en la adolescencia donde se manifiestan de manera más disruptiva, porque es donde el adolescente empieza a tener estas ganas de independizarse, de que nadie le diga cómo hacer las cosas. Es parte de todas estas emociones que se ven en la adolescencia. Así podemos ver estas tres características clave que nos pueden llevar a comprender el cerebro adolescente. Y aquí cuando vamos a hablar de dopamina, oxitocina, ya la mencionamos, pero también la serotonina, estamos hablando de estas sustancias que, como les comentaba ayer, se empiezan a segregar en nuestro cerebro desde el momento mismo en que empieza la vida intrauterina, es decir, desde el momento mismo que estamos en desarrollo dentro del útero de nuestra madre. Y esto se viene generando, se viene gestando, se vienen desarrollando a través de toda nuestra vida. Sí, y es en el momento en que el cerebro del adolescente empieza a generarlas de manera cambiante o de manera muy eruptiva que se puede notar cuando hablamos de la dopamina. Es esta sustancia que empieza a a generarse sobre todo en esto que hablábamos ayer, el sistema de recompensa. Recuerdan que hablábamos ayer de este sistema que todos y todos tenemos, que se activa con los likes que se dan en el Facebook o con los comentarios en Instagram, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también se activa cuando estamos rodeados de un entorno que nos es gratificante. Cuando estamos con amigos, cuando estamos con la familia, estamos cómodos, pues esta dopamina empieza a secretarse de manera equilibrada y empieza a hacer que este cerebro adolescente tenga esta sensación de bienestar. También, como hablábamos anteriormente, la oxitocina hace que las relaciones sociales sean más gratificantes. ¿Sí? Esta oxitocina trabaja de manera muy cercana, muy relacionada con la dopamina. Y aquí es lo que ayuda tanto la dopamina como la oxitocina a que las relaciones sociales se vuelvan más gratificantes, pero también funcionan con estos sentimientos de recompensa de los que hablábamos ayer. El cerebro, en estos momentos de la vida, yo creo que también en la adultez puede ser muy proclive a estar muy sensible a este sentimiento de exclusión de tanto dentro del grupo de sus amigos, pero también dentro de la dinámica familiar. Aquí este cerebro puede reaccionar de manera muy a veces irresponsable, así lo vemos los adultos, ante este miedo a sentirse excluido. Hablábamos ayer del miedo que está como subyacente a muchas de las emociones que podemos tener como el enojo. Y este enojo puede hacer que nuestros adolescentes de repente estén envueltos en actividades, en conductas que pueden ser riesgosas, que pueden ser peligrosas para su salud. Tenemos que entender que es parte de este crecimiento. Mientras que los adultos ya se supone que tenemos la capacidad para modificar o inhibir de alguna manera adecuadamente todas estas conductas, en los adolescentes se está forjando, se está aprendiendo. Como decía el doctor Bueno en el video anterior, los adolescentes están aprendiendo a tener comportamientos más racionales, pero a prueba de error y volverlo a intentar. Es ahí la manera en cómo van aprendiendo, muy influenciados por sus pares, es decir, por sus amigos, por sus amigas, pero también por sus madres, por la dinámica familiar. Es por eso es que tenemos que estar muy, muy atentos. La serotonina, esta es otra sustancia también que puede aparecer desregulada en la adolescencia. Por eso estas manifestaciones de comportamiento cambiante. De repente los adolescentes pueden dormir muchísimo
Y esto es parte de lo que su propio organismo les está exigiendo. No es solamente que el cansancio sea mayor, sino que necesitan mucho más tiempo su cerebro para regenerarse y por eso necesitan dormir mucho más horas. Y esto está comprobado científicamente. No es que sean flojos o que se vuelvan más irresponsables, sino que su propio organismo requiere de más horas de sueño y a veces de mayor comida para poder regular de alguna manera todas estas hormonas que le hacen sentir bien. Y yo creo que esto lo podemos ver en los adolescentes de todas las casas. Es en esos momentos en que sobre todo los varones pueden tener un apetito increíble, pero están en ese momento tratando de compensar todo este movimiento cerebral, todo este movimiento físico también. Y habremos de estar atentos a que estas necesidades corporales, físicas, emocionales estén satisfechas, porque cuando baja la serotonina, cuando baja la oxitocina, cuando se reduce la dopamina, entonces podemos hablar que este cerebro adolescente está más proclive, tiene más vulnerabilidad a poder desarrollar sentimientos de soledad, trastornos alimentarios, pero también a tener estos sentimientos de depresión y conductas autoagresivas. Sé que han de haber escuchado de adolescentes que se autolesionan, es decir, que pueden hacerse cortes en su cuerpo y este comportamiento que a veces se confunde con la conducta suicida tiene su explicación en que estas sustancias cerebrales que se reducen cuando no se pueden conseguir de manera natural, es decir, con una buena alimentación, con un buen sueño, con un buen trato del ambiente donde me muevo en la adolescencia, se trata de conseguir autoagrediéndose. Es decir, cuando el organismo responde a esta cortada que se puede hacer un adolescente, responde, todo nuestro organismo responde como a una amenaza. Y entonces se empieza a producir en el organismo dopamina, se empieza a producir serotonina, sale al quite en el organismo para prevenir aquello que está percibiendo como una amenaza. Y entonces hay esta descarga hormonal de dopamina, de serotonina en el cerebro. Y es nada más lo que el cerebro adolescente en esos momentos necesita, esta regulación, el sentirme bien, aunque sea de manera muy, muy inadecuada. Es por eso que deberemos de estar atentos a cómo se empieza a manifestar estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de conductas autoagresivas o agresivas para los demás. ¿Ok? Ahorita más adelante en un videito vamos a ver cómo actúa la ansiedad en el cuerpo y vamos a dar algunas técnicas de relajación, de meditación que pueden ustedes llevar a cabo. De hecho, será parte de la tarea de esta semana, empezar a incorporar estos ejercicios de respiración, pero también de meditación para bajar estos niveles de ansiedad que no solamente los adolescentes lo tienen, es cuando más se puede ver y cuando más peligro hay de no atenderse, pero también los adultos podemos estar bajo estos niveles de ansiedad muy intensos. Y bueno, seguimos repitiendo que el cerebro puede responder de manera diferente al estrés. De alguna manera, reconocer la emoción, como hablábamos ayer, reconocer dónde siento la ira, como comentábamos ayer, si en el estómago, si en el corazón, si en el cuerpo, a los adultos nos puede ser menos difícil de identificarlos y manejarlos. Ya por la edad que tenemos, porque tenemos más experiencia, entonces
tenemos más posibilidades de reaccionar de manera diferente al estrés. No obstante, en estos años de la adolescencia, estos cambios, como hemos venido repitiendo, afectan profundamente al cerebro. Y este cerebro responde de manera diferente a todas estas enfermedades mentales que se relacionan con el estrés. Esto hace que los adolescentes de manera instintiva y tratando de alguna manera de reducir su ansiedad, de reducir su estrés, respondan de manera instintiva a estas amenazas o a estas demandas tan intensas que se pueden sentir en esta edad de los propios pares, como veíamos ayer, de los propios padres, de la dinámica familiar, de la propia escuela. Y ahí empiezan los adolescentes a preguntarse, a cuestionarse, a rebelarse ante este mundo adulto. Es parte de la adolescencia. Nos tiene que quedar muy claro que esta toma de decisiones en la adolescencia se vuelve muy intensa, se vuelve parte de esta propia personalidad que se está forjando. Y en ellos y en ellas surge esta necesidad de sentirse libres. Y yo creo que ustedes, todos y todas, nos podemos remontar a aquellos años que teníamos 15, 16, 18 años en que queríamos no depender de los padres. Queríamos ser libres, queríamos vivir solos, solas o con amigos. Es parte de esta necesidad que se caracteriza en la adolescencia. Este es un momento clave para ellos y para los padres y los profesores. ¿Cómo reaccionamos ante esta rebeldía adolescente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Ayer les comentaba en el pedir está el dar. Y la manera en que reaccionamos ante eso que vemos como una majadería, como una responsabilidad, eh, es clave para saber cómo van a reaccionar ellos, cómo van a ir adquiriendo estas herramientas, estas habilidades para no sentirse tan frustrados, para no empezar a tener estas manifestaciones de ansiedad, porque la ansiedad es como un germen que se va depositando en nuestra mente y si no se atiende, y si muy al contrario no se le da atención a esos sentimientos de ansiedad, puede convertirse totalmente en un trastorno de ansiedad. Ya lo vemos en el video que sigue. ¿Cómo actúa la ansiedad en el cuerpo? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones estresantes o amenazantes. Cuando una persona experimenta ansiedad, el cuerpo activa una serie de respuestas físicas y emocionales para lidiar con la situación. Estas respuestas pueden variar de una persona a otra, pero generalmente actúa de la siguiente manera. En el sistema nervioso, las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, se liberan y activan el sistema nervioso simpático. Esto provoca cambios en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida, sudoración y dilatación de los vasos sanguíneos. En el sistema cardiovascular, la presión arterial y la frecuencia cardíaca elevada causan palpitaciones, sensación de opresión en el pecho y, en algunos casos, un aumento en el riesgo de problemas cardíacos a largo plazo. En el sistema respiratorio, la respiración se vuelve rápida y superficial, es decir, la persona empieza a hiperventilar, causando sensación de falta de aire y opresión en el pecho. En el sistema digestivo, provoca dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Algunas personas también pueden experimentar la pérdida de apetito. En el sistema muscular, los músculos del cuello, hombros y mandíbula se tensan, creando dolores de cabeza y rigidez muscular. En el estado emocional, causa nerviosismo, irritabilidad, inquietud, preocupación excesiva, dificultad para concentrarse y problemas para conciliar el sueño. Como la ansiedad afecta a cada persona de manera diferente, es importante acudir con un profesional de salud mental para tratar los síntomas específicos. Para conocer más sobre psiquiatría, visita www.revista.m. ¿Cómo actúa la ansiedad?
Dejamos los anuncios para después. Y bueno, todos estos síntomas de ansiedad pueden empezar a manifestarse de manera muy específica y empezar con un estado de inquietud y nerviosismo muy intensos primero. Pero si esto no se atiende, no se va a quitar solo, ¿sí? Ninguno de estos síntomas va a dejar de presentarse si no atendemos las causas que están produciendo ansiedad, que están produciendo este desasosiego, este sentirme inquieto, irritable, no poder dormir por la noche, no descansar o dormir demasiado, que también puede ser una de las consecuencias. Todo esto, si no se atiende, no se va a quedar allí, va a avanzar, va degenerando todos estos síntomas hasta convertirse realmente en un trastorno de ansiedad generalizada y que puede volver la vida de quien la padece totalmente disfuncional, porque los ataques de ansiedad que tienen que ver con los ataques de pánico aparecen en los momentos menos adecuados. Y les comento, nos ha tocado atender a estudiantes presos, totalmente secuestrados por este sentimiento de ansiedad después de un examen o antes de un examen y los encontramos hechos bolita en el baño, en un salón de clases, totalmente presos de este sentimiento de ansiedad, que es un sentimiento que nos hace sentir que no podemos manejar nuestro mundo. Entonces, para todos estos trastornos de ansiedad, para el nerviosismo, hay estas técnicas de relajación. Estas técnicas de relajación que voy a explicar ahorita y que voy a poner un ejercicio pequeño de 5 minutos aquí para que lo practiquen aquí mismo. No solamente van a poder aliviar un tanto la ansiedad que tenemos. Si la ansiedad ya es muy profunda, si la ansiedad ya es muy recurrente, que nos ataque en los momentos menos adecuados, es decir, en reuniones de trabajo o cuando vamos manejando, que es peligroso tener un ataque de este tipo. Si es así, ya necesitamos, como decía en el video, acudir a un profesional de la salud, tanto a un psicólogo o psicóloga como a un psiquiatra, para empezar a saber qué pensamientos me están produciendo esta ansiedad, qué hay detrás de esta incapacidad de poder respirar de manera adecuada. Pero eh, en lo que vamos a terapia o si los ataques de ansiedad o la ansiedad apenas son sentimientos que se empiezan a manifestar y sobre todo en los adolescentes, en las adolescentes que pueden de repente pasar por estos sentimientos que se perciben como inmanejables. Estas técnicas nos ayudarán a reducir este sentimiento de ansiedad. Como les comentaba ayer, cuando estamos ante situaciones que sabemos que nos van a suscitar un gran nerviosismo, comentaba ayer por ejemplo, una entrevista de trabajo, un examen muy difícil, tener que enfrentarme a alguna persona para aclarar alguna situación y sé que va a ser una plática un tanto inquietante. Practicar estas técnicas, como les decía ayer, va a reducir casi inmediatamente esta sensación de ansiedad. Estas técnicas tienen la capacidad de poder modular nuestra actividad cerebral. Tenemos el cerebro izquierdo, el cerebro derecho y cada uno tiene diferentes funcionamientos y con estas respiraciones diafragmáticas empieza a regular y empieza a bajar este ritmo cardíaco intenso. La sudoración empieza a reducirse. Por eso es importante conocerlo y realizarlo de buena manera. También les comentaba que reduce totalmente los niveles de cortisol. El cortisol es esta hormona que llamamos la hormona del estrés y es la que puede producir de repente que nuestro cerebro se perciba en una situación que no puede manejar.
nos abruma la ansiedad y de repente no podemos ni pensar. Yo creo que a todos nos ha pasado, a algunos más, a otros menos. Pero créanme, cuando no se apodera totalmente de nosotros, es verlo, cuando menos afortunadamente no me ha tocado padecerlo, pero sí tratarlo, sí verlo, y es realmente saber que la persona que está bajo un ataque de ansiedad intenso es de las sensaciones más dolorosas que se puedan percibir. ¿Sí? La persona a veces siente que va a morir, que no hay nada que se pueda hacer en ese momento. ¿Sí? Entonces, esta herramienta, la respiración diafragmática, es excelente para bajar. Hay otras técnicas, pero considero a nivel profesional, personal, que es de las mejores herramientas que hay para bajar la ansiedad. Entonces, se llama así porque empieza en el diafragma y pueden ustedes ver en, en la diapositiva cómo empieza esta respiración. Se inhala lento y profundo, pasa el aire por todos los pulmones, se llena el abdomen o el diafragma de aire. Sabemos que estamos respirando bien porque se infla un poco la pancita. Y luego la exhalación es más lenta y profunda. Soltamos los hombros, dejamos que nuestros hombros caigan en un estado normal y vamos sacando el aire, ¿sí? Se va haciendo así de esta manera, inhalar lentamente por la nariz y exhalamos por la boca, ¿sí? Esta respiración diafragmática, tal como lo dice en la diapositiva, hace que aumente la cantidad de oxígeno tanto en la sangre como en nuestro cerebro. Y esto va haciendo que nuestro corazón, que nuestro ritmo cardíaco disminuya. Y por tanto nuestros hombros van bajando, nuestra tensión va disminuyendo. Pueden saber si están tensos porque los hombros se mantienen apretados. A veces la mandíbula se mantiene apretada. Hay personas que en la noche rechinan los dientes y tiene que ver enormemente con los síntomas de ansiedad, el bruxismo, el famoso bruxismo, que es rechinar los dientes, que a veces se va desgastando tanto la dentadura y amanecen las personas con un dolor intenso en las mandíbulas, pero no solamente son las mandíbulas, son los hombros los que se tensan, los brazos, etcétera, y amanecemos cansados a pesar de haber dormido unas cuantas horas. Entonces, practicar esto de manera continua, de tal manera que se vuelva parte de nuestra vida, se va a volver una herramienta poderosísima para poder controlar estos niveles de estrés a los que todos y todos estamos expuestos de manera continua. Esta respiración va a hacer que su respiración se rantelice el sistema nervioso, es decir, la actividad cerebral se va haciendo un poco menor. Hay mejor suministro de oxígeno tanto a nuestros pulmones como a nuestro cerebro y por lo tanto esos pensamientos que de repente nos producen ansiedad pueden ir desapareciendo. Valga aquí decir que la ansiedad está producida más por cuestiones que todavía no suceden, por eventos futuros. ¿Y qué tal si repruebo el examen? ¿Y qué tal si mañana en el trabajo me dicen que ya no tengo más trabajo? ¿Y qué tal si, etcétera, etcétera, etcétera? La ansiedad está fundada en situaciones que todavía no suceden, pero que de repente llegan a medianoche y nos atacan y ya no nos dejan dormir. Esta es una de las características de la ansiedad y está comprobado que casi el 90% de aquellos pensamientos que nos atormentan y que no nos dejan dormir o que nos producen ansiedad nunca sucede. Pero la mejor manera para poder combatir esta ansiedad es la respiración diafragmática. Les pido por favor que lleven a cabo el siguiente ejercicio. Es un ejercicio de respiración breve, son 5 minutos. Ahí donde estén ahorita, si están sentados, si están acostados, empiecen a seguir las instrucciones del video y háganlo las veces que sea necesario hasta que lo vuelvan parte de su vida cotidiana.
Estoy segura que si lo llevan a cabo, que si son constantes, como decíamos ayer, esta constancia de hacer los ejercicios que se recomiendan, los va a llevar a un nuevo conocimiento de sí mismos. Van a saber que tienen en sus manos esta técnica poderosa para bajar estos síntomas de ansiedad extrema. Va el ejercicio. Bienvenido a este ejercicio de respiración. La pauta de este ejercicio es de 12 segundos. 3 segundos de inspiración, 3 segundos retención, 6 segundos soltar. Está indicado si posees una capacidad pulmonar estándar. Es adecuado para realizarlo a diario 2 veces al día. La duración total es de 5 minutos. Está especialmente diseñada para aprender a respirar en casos de ansiedad y depresión. Te sugerimos que sigas la pauta visual al principio. Luego puedes prescindir de ella. La música está especialmente diseñada para facilitar el aprendizaje de la respiración. Comienza el ejercicio.
Bienvenido a este ejercicio. Bienvenido. Bien, si siguieron la pauta respiratoria, yo la seguí, hice el ejercicio y empieza casi inmediatamente a sentirse el beneficio. Tal vez al inicio, si no han practicado nunca este tipo de ejercicio, a lo mejor puedan tener un poco de problema. Porque el cuerpo, porque la mente no está acostumbrada. La idea, la recomendación es de que si no pueden con esta pausa de 5 minutos, empiecen con uno, solamente con 1 minuto, con varias respiraciones, para que su cuerpo y su mente empiece a acostumbrarse a tener la paciencia para hacer estos 5 minutos. Imagínense, son 5 minutos que se pasan tal vez de lo que hacemos el trayecto de la recámara a la cocina, en lo que vamos recogiendo cosas, etcétera. Son 5 minutos que es casi nada, pero que producen este bienestar específico en la mente y el cuerpo. Van a empezar a sentir ya cuando hagan de este ejercicio parte de su vida cotidiana, van a empezar a sentir cómo empieza a desbaratarse esta tensión en los hombros, en el cuello, que es por lo general donde puede acumularse más estas sensaciones de estrés, de estar apretados, de estar nerviosos constantemente. Y este ejercicio se puede practicar también antes de dormir, cuando ya están en la cama y sientan que el sueño nomás no llega, hagan estas pautas. Las pueden alternar, pueden hacer no solamente 3 de inhalación, sino pueden hacer 4 de inhalación, de tener 4 minutos y soltar en 7. Digo, perdón, no 4 minutos, hacer 4 y luego retener 4 y soltar en 7. Y esto también les va a producir una gran relajación, los va a ayudar a dormir. También, y esto es parte de la tarea que van a llevar a cabo esta semana, están las técnicas de meditación. Aquí ya, una vez que hayan hecho algunos días, cuando menos 3 días, estos ejercicios de respiración breve, entonces se darán a la tarea de practicar cuando menos en unos 2 días estas técnicas de meditación, que pueden llevar unos 15, 20 minutos. No lo vamos a practicar ahora, pero sí que les dejo aquí en la presentación unos videos les dejo una dirección al final donde hay un montón de videos que ustedes pueden ir explorando y quedarse con aquellos que les sean más gratificantes para ustedes. Tienen que ver el momento en que lo pueden hacer, buscar un momento en que estén tranquilos, tranquilas. Igual puede ser en la oficina si tienen una oportunidad de estar tranquilos unos 15, 20 minutos, ahí lo pueden hacer sentados en su escritorio, etcétera, si es que tienen oficina, pero si no en su casa. En la mañana o en la tarde, en la noche, hay que buscar un espacio para empezar a hacer de esta práctica de la meditación, de la atención plena, como se le llama de otra manera al mindfulness, porque van a empezar a experimentar cómo esta práctica de poder poner atención en el momento presente va reduciendo en su vida estas sensaciones de estrés y ansiedad. Va a poder prodigarles una mejor concentración y más aún esta posibilidad de mejorar la calidad de su sueño. Y una persona que duerme bien y una persona que tiene el suficiente equilibrio para reaccionar de buena manera ante todas las experiencias y eventos diarios, empieza a tener mejor un autoconcepto. Me veo de mejor manera, me siento de mejor manera y por lo tanto se mejora mi autoestima. Esta posibilidad de tenerme yo en estima, de tratarme, como les comentaba ayer, de tratarme con gentileza, me va a fortalecer también el sistema inmune. Ya se sabe que cuando estamos bajo cantidades enormes de estrés y ansiedad, nuestro sistema inmune se reduce y es lo que nos hace estar más proclives, más vulnerables a cualquier enfermedad, ya sea hipertensión, artritis, migrañas, etcétera. Cuando tenemos como práctica estas prácticas de respiraciones,
o el mindfulness empieza a equilibrarse su cerebro y por lo tanto todo su organismo. Es así como se empieza a producir el bienestar. Y cuando estamos bien, tratamos bien a nuestros adolescentes y podemos pasar. La idea es que estas prácticas, ojalá y sea así, se las enseñen a sus hijos e hijas y puedan practicarlos juntos si es posible. Si no, con el cambio que ustedes pueden observar en sí mismos, como papá y como mamá, este cambio sus hijos lo van a notar, lo van a ver. Y lo más probable es que también haya cambios en la dinámica entre ustedes, sus hijos y sus hijas. ¿Ok? Así que la tarea para esta semana va a ser escuchar el video que está en esta misma presentación. Les voy a poner ahí la dirección también de la doctora Nazaret Castellanos, que es una de mis gurús favoritas. Es una doctora con una preparación increíble. Pero si le escuchan van a ver qué bonito habla y qué didáctico, ¿no? Es muy fácil de entender, ¿sí? De cómo seguir los pasos. Ella explica toda esta respiración, cómo funciona a nivel cerebral, cómo nos hace comprender mejor nuestra cotidianidad, todos los eventos nocivos o no que tengamos en nuestra vida. No es que se vayan a quitar, siempre vamos a seguir teniendo problemas, pero nuestra capacidad para afrontarlos va a ser mucho mayor, mucho mejor. Vamos a responder a todos estos problemas de mejor manera, ¿sí? Con al escuchar, al aprender de lo que nos dice la doctora Nazaret Castellanos, al hacer los ejercicios de respiración breve, pero también los de mindfulness, que les dejo ahí una dirección para que ustedes exploren aquellos que mejor les guste, van a llenar este registro, ¿sí? Van a poner la fecha y van a poner ahí si utilizaron la respiración breve de los 5 minutos, si fue individual o con su hijo o hija o a lo mejor con su pareja, que también es muy buena práctica. ¿En qué momento del día? ¿Es en la mañana, en la noche, a mediodía? ¿Cuánto duraron? 5 minutos, 10 minutos, y cómo se sintieron después, ¿sí? Ustedes mismos, pero también que pudieron observar en sus hijos e hijas. Este es el video donde la doctora Nazaret Castellanos nos empieza A mí me explicar. enseñaron algo. Se los pongo nada más para que vean que ahí está. Y ella nos deja muy claro cómo funciona la respiración para obtener esta calma mental que yo creo que todas y todas en estos momentos deseamos. También les dejo, A mí me enseñaron. Les dejo esta dirección de Mindful Science, que les digo, van a encontrar una serie enorme de videos cortos, de videos largos, de videos podcast también, que si les interesa el tema, que para mí es importantísimo, pero no quiere decir que para todos y todas. Ojalá haya sido capaz de poderles transmitir mi deseo de que tengan esta experiencia que yo he tenido con la respiración y con el mindfulness. El poder en momentos decisivos de la vida, poder reaccionar de manera más tranquila, más armónica y que se vuelva parte de nuestra vida. Y que esta parte de nuestra vida se proyecte en nuestros hijos y en nuestras hijas y tengamos la posibilidad de otorgar a través de nuestro trato una adultez, una vida plena para nuestros hijos y nuestras hijas. Sin más, por esta tarde me despido de ustedes, dejándoles esta presentación y estas tareas. Igual si hay preguntas, observaciones, etcétera, pues las hacen llegar a través del correo y con mucho gusto las atenderé. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta pronto.